cuando llegué aquí el primer año, que entrenaba ahí y me decían que eres muy malo, que no sabes dar ni un pase, que no sé qué. Pero yo luego ya me lo encontré aquí en el fútbol profesional y para mí cambió para mal, porque ya no era lo mismo, ya no sabía llevar bien el vestuario, la gente mayor como que le dominaba por encima de lo que es el estatus del entrenador. No jugaba nada, el entrenador tampoco me ayudaba, me conocía bastante y me tenía mucho cariño, pero no me ayudaba. Y nada, ya jugando el playoff en un entrenamiento tuve la mala suerte que me rompí el cruzado. Pensaba que podía dar el salto a segunda división, de que yo realmente me veía capacitado para hacerlo. Al final nos metimos en descenso y cambio de entrenador, otro cambio de entrenador, lo típico de no saber las cosas, y al final el equipo desciende. Pasé el año siguiente al Athletic C, que realmente es como el paso que no quiere dar la gente, pero realmente te hace pasar por el fútbol de tercera división, que es una categoría que yo creo que debería pasar muchos futbolistas, porque te hace ver realmente lo que es el fútbol de lo que es el barrio de verdad. Porque hubo un poco de división en el vestuario, unos se ponían de parte del club, otra gente se ponía de parte de que deberíamos haber recibido nuestro dinero. Entonces estabas como en el foco de que eras un niño que vivías por encima de las expectativas que deberías tener. Aquí en el Baleares, como sabéis, Ingo al final es el que tiene la última decisión, es el que manda, y por mucho que Pati quiera un jugador o no, siempre tiene que preguntar a Ingo para dar el ok. Pasar de ser lo que se dice un niño a ya hacerte hombre. Y nada, pues yo fui un año ahí a hacerme las pruebas. No me dejaron entrar porque decían que era muy pequeño. De grupo, bueno, sí, no había mal vestuario, pero era cada uno iba a su bola. No era un vestuario firme como otros que van todos a una. Entonces me dio bastante pena ya descender y encima no poder quedarme, pero me tuve que ir. No dependía de mí, me hubiese quedado, pero no pude hacer nada. El tema del Ibiza me llamaba mucho la atención. De hecho, me reuní con Amadeo Salvo, me dijo que no quería, que fuese. Pues muy buenas y bienvenidos al primer capítulo de la temporada 2. Hoy tenemos a Alberto Villapalos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. ¿Cómo empieza tu historia en el fútbol? Pues nada, yo desde siempre el fútbol me ha encantado. Empecé jugando en el colegio con los amigos. Nada, era muy pequeño. Mi hermano jugaba en el Atlético de Madrid, en lo que era la escuela. Y nada, pues yo fui un año ahí a hacerme las pruebas. No me dejaron entrar porque decían que era muy pequeño. Así que nada, ese año no pude hacer nada como más profesional. Y al año siguiente ya sí que me metí a las pruebas y ya me cogieron. Y es verdad que al principio pues era como un hobby, me gustaba, mis padres me llevaban a entrenar, me lo pasaba bien. Pero bueno, fue pasando el tiempo, cuando era pequeño ya empezaba a destacar, yo qué sé, se me daba bien el fútbol y ya yo decía, joder, aparte que se me daba bien y me gusta, pues estaba en el Atlético de Madrid, que es una cantera pues al final top mundial. Y bueno, pues muy contento de estar ahí como metido, de que veía que se me daba bien, que iba conociendo gente pues que eran ya amigos también dentro del fútbol. Y nada, pues empecé, pues eso, en el Benjamín B, con, no sé qué tenía, igual 8 o 9 años, y estuve en el Atlético de Madrid pues hasta que me fui, que fue en tercera división, o sea que estuve como unos 13 años. Y nada, los comienzos realmente fueron esos. Fueron muy buenos para mí porque destacaba mucho, como te he dicho, y al final, cuando tú eres pequeño y estás en una cantera así, te enseñan mucho más y aprendes mucho más que si estás en cualquier club más pequeño, ¿sabes? ¿Y qué recuerdas de aquellos primeros años? Pues bueno, recuerdo una época que ahora a día de hoy dices, joder, ojalá volver a vivirla. Era una época que pues te sentías el mejor, metías en todos los partidos 5 goles, ganabas todos los partidos, en el colegio eras como el número 1 porque jugabas al fútbol, en el Atlético de Madrid. Luego, aparte en esa época también, pues se dio el caso de que me hicieron una entrevista en Canal Plus. Viajabas mucho, entonces estabas como en el foco de que eras un niño que vivías por encima de las expectativas que deberías tener. Pues también luego aparte vas a los viajes de torneos internacionales, siendo un niño de 10, 12 años. Entonces vives una vida que realmente no es la que vive un niño de esa edad. Entonces nada, al final pues eso, saber sobrellevarla. Mis padres siempre que me llevaban ahí, pero me hacían estudiar, que siguiese con los estudios, que eso no se podía dejar, y lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y quién era tu ídolo por aquel entonces? Pues mira, justamente cuando yo empecé a jugar al fútbol, mi ídolo era Mendieta, porque yo cuando era pequeño era del Valencia. No sé muy bien por qué, pero porque Mendieta era mi ídolo y me gustaba. Pero luego ya cuando empecé en el Atlético de Madrid, ya mi familia era del Atleti y tal, y ya yo le cogí pues ese cariño al Atlético de Madrid, y ya a partir de ahí fue Fernando Torres.
Fernando Torres siempre ha sido como mi ídolo, le veía en el Atleti, le veía llegando al primer equipo, tal, y era como mi ejemplo a seguir. Luego yo le veía entrenando, me acuerdo que una vez me dio su camiseta y en un entrenamiento, y eso lo tengo como con mucho cariño y para mí es un referente en el club y sobre todo en el fútbol. ¿Y siempre has jugado en la misma posición o empezaste en otra posición? Pues mira, cuando estaba en Fútbol 7 jugaba pues medio centro, siendo más fácil llegar al área, meter mucho gol, lo que te he dicho antes, y de hecho tenía una capacidad goleadora que ahora ya la he perdido, creo. Pero nada, luego ya cuando empecé a meterme en el fútbol 11, ya ahí jugaba de medio centro, empecé a ir alguna vez de central, otra vez en medio centro, entonces siempre ha sido esa mi posición, medio centro defensivo, central, pero no ha variado mucho. ¿Y cómo era el día a día en una cantera del fútbol profesional? Pues el día a día era, al final es un niño, tienes que ir al colegio por la mañana, como es lógico, y nada, era salir del colegio, tus padres implicados sí o sí para llevarte a entrenar. Para mí se entrena bastante para ser un niño, porque al final entrenas a la semana igual 3-4 días, que es bastante, para luego jugar el fin de semana. Y al final pues te quita tiempo de por la tarde de tener extraescolares, de tener tiempo para estudiar, pero al final tienes que ubicarte en el día y decir, mira, llegas a casa luego, tienes que estudiar, tienes que hacer esto si realmente quieres jugar al fútbol. El día a día de la cantera pues era desde muy pequeño ya enseñarte conceptos que realmente yo a día de hoy llego a, por ejemplo, primera ref, segunda ref, y si hay gente que no está en una cantera de un equipo profesional se nota. O sea, al final eso se aprende, se inculca y luego, por ejemplo, tácticamente, tema de conceptos que te he dicho, son cosas que no se trabajan bien igual en clubes que no están de ese nivel. ¿Y qué valores te inculca una cantera como el Atlético de Madrid? Pues mira, justamente lo que te he dicho, el tema de que le da mucha importancia a los estudios, ahí nos obligaban, entre comillas, pero nos hacían ir, por ejemplo, a la biblioteca de allí del club que tenían, antes de entrenar, a estar allí la gente estudiando, como que te decían que el fútbol no lo es todo. Yo al final de la gente que conocía cuando éramos pequeños, llegaban a la élite, o han llegado igual 2 de cada 100, por ponerte un ejemplo. Es muy difícil. Entonces al final los valores que te inculcan, pues tratar bien a las personas, pues con los demás niños no pelearte, no insultar, hablar bien con tus padres, que tus padres también desde fuera no te repercutan, no se metan con el entrenador, no peguen gritos. Eso también son cosas que aparte de los niños también inculcan a los padres, que es importante. Y luego pues simplemente el disfrutar del deporte, el respetar las reglas, pues cosas que cuando eres un niño muchas veces no te das cuenta y haces cosas que son locuras, pero que en clubes así tienen mucho departamento de que si psicólogos, que si los entrenadores bien formados, que si, yo qué sé, los fisios, los preparadores físicos, son todo gente cualificada que sabe lo que tiene que hacer y que te enseña bien las cosas. ¿Hay algún entrenador que consideres que haya sido clave para ti en esa formación? Del Atlético de Madrid, a ver, había entrenadores que me han parecido bastante buenos, que he aprendido bastante de ellos, otros que no sé si es porque al final siempre cuando juegas menos lo ves a ese entrenador peor. No siempre, pero hay entrenadores que piensas que no tal. No sabría decirte en la cantera realmente un entrenador que diga este me ha marcado mucho. A lo mejor si tuviese que decirte uno que me fue muy bien cuando estuve en la cantera fue Armando de la Morena, que sí que es verdad que me enseñó bastante, aprendí bastante. Luego vine aquí a Baleares, que me trajo él y fue todo lo contrario. Me cambió la perspectiva de él porque es verdad que él cuando manejaba canteras y a niños lo llevaba muy bien, pero yo luego ya me lo encontré aquí en el fútbol profesional y para mí cambió para mal. Porque ya no era lo mismo, ya no sabía llevar bien el vestuario, la gente mayor como que le dominaba por encima de lo que es el estatus del entrenador. Y entonces, cuando estuve en el Atlético de Madrid muy bien con ese entrenador, aprendí mucho. Cuando vine al Atlético Baleares y estuve con él, no me gustó. ¿Y cómo recuerdas el salto de fútbol 7 a fútbol 11? Pues bastante raro, porque en Madrid cuando se empieza a jugar al fútbol 11 ya es en Alevín B. Al final eres muy pequeño y claro, se te hace el campo inmenso, o sea, grandísimo, las distancias son las mismas que en primera división y eres un niño que para llegar al otro área es un mundo. Los porteros sacan de puerta y no llegan prácticamente ni al medio campo, entonces es un cambio muy drástico, pero bueno, al final cuando tú estás en una cantera como el Atlético de Madrid tienes un nivel superior normalmente a los demás equipos junto con el Real Madrid
y pues realmente te da igual porque ganaba los partidos, ganaba fácil, tienes muchos más espacios para poder jugar al fútbol. Entonces, bueno, para mí no cambió mucho. Es verdad que a la hora de divertirte me divertía más en fútbol 7 porque había muchos más goles, muchas más cosas, pero el fútbol 11 ya te hace meterte en el fútbol profesional y de verdad que fue un cambio que no noté tampoco mucha diferencia. Y el salto a juvenil, que es un cambio ya más complicado porque empiezas a jugar contra gente que puede ser 2 años mayor que tú. Sí. ¿Cómo recuerdas ese cambio? Ese cambio sí que lo noté ya más diferente a lo que has dicho del fútbol 7 y fútbol 11 porque ya ahí empiezas a viajar, que eso también cambia bastante cuando tienes pues 15 y 16 años. Ya empiezas a cobrar dinero, que eso antes no lo hacías cuando eras cadete. Luego, tema de lo que es el nivel. El nivel cambia mucho, por ejemplo, que has dicho tú de las edades, de que 2 años más, 2 años menos se nota mucho, sobre todo físicamente. Es verdad que te encontrabas con equipos que eran muy fuertes físicamente y a lo mejor te podían, pero normalmente la calidad de los clubes, así como el Atlético, como te he dicho, se nota que mejoras y normalmente los partidos lo ganabas, aunque fueras un poco más pequeño. Pero sí que es verdad que ya te encuentras un fútbol mucho más duro, mucho más de gente que va fuerte, que no es como cuando estabas en categorías anteriores, que eran partidos que a lo mejor te ibas a una patada, pero era un partido como más liviano. Y ya ahí es lo que más se parece al fútbol profesional, ya empiezas en esas categorías pues a empezar a jugar Youth League, que es la Champions juvenil, ya empiezas a jugar pues categorías de División de Honor, de Copa del Rey, Copa de Campeones. Entonces ya ahí realmente es el fútbol que más se asemeja a lo de arriba. Ahí ya empiezas a tocar primer equipo, te llaman para entrenar. Entonces ya sí que es una categoría que ya realmente si te gusta el fútbol y ves que vales para ello, ya es cuando de verdad dices, a partir de aquí si quiero dedicarme a ello, pues tengo que ser un profesional, tengo que pues cuidarme, empiezan los momentos de salir de fiesta con los amigos, que empiezas a cumplir 16, 17, 18 años y son momentos que tienes que tener la cabeza muy amueblada porque yo he tenido muchos compañeros que al final no les gusta tanto el fútbol o no lo han sabido llevar bien para poder continuar y vivir un poco de esto. ¿Y cómo recuerdas aquel primer año de juveniles? Pues el primer año de juveniles yo creo que fue el más complicado, sobre todo por el tema de la edad, de la gente que lo que te he dicho, físicamente son superiores. Estás en una categoría que vienes de cadetes y es un salto bastante grande, pero bueno, creo que al final, estando en un equipo como el Atlético de Madrid, tienes un nivel bastante alto y en general los partidos se daban para bien, solías ganar partidos, no solías sufrir mucho, pero si te metían en algún campo, que había campos en Madrid complicados de césped fatal, enanos, tal, ahí sí que se sufría de verdad y costaba. ¿Y en qué momento pasas al juvenil A, ya División de Honor? Pues nada, ahí yo al final hice una carrera normal en el sentido de que estuve juvenil C del Atleti, juvenil B y luego juvenil A. Entonces estuve 2 años en División de Honor, que es el B y el A, y nada, pues el salto fue pues normal, íbamos subiendo, los que a lo mejor destacaban ya por encima, sí que a lo mejor le saltaban un equipo por encima, pero nada, pues subí año a año con la plantilla más o menos parecida a los que íbamos subiendo y es verdad que también se notaba la diferencia de estar jugando en Nacional, que era la categoría juvenil C, a luego el B y el A, que era División de Honor. Ahí ya sí que los equipos eran de bastante más nivel, era más complicado ganar. Pero bueno, se nos dio buenos años, coincidí con un Real Madrid las 2 temporadas que están pues, muy por encima, jugadores como Marco Llorente, Mario Hermoso, muchos más que estaban ahí a ese nivel y que al final nos hacían muy difícil el poder ganar la Liga. ¿Y en esa etapa en el Atlético de Madrid coincides con algún jugador que haya llegado a Primera División o a Segunda División? Sí. Yo desde que soy pequeño, tengo uno de mis mejores amigos que se llama Sergio González. Él ha llegado al primer equipo del Atlético de Madrid, llegó a debutar en Europa League, Copa del Rey. Él al final no se quedó ahí, pero bueno, ya siendo desde benjamines hasta llegar ahí y conseguirlo ya es bastante mérito. Y luego, aparte de ellos, los que ya se han mantenido más en la élite, que he coincidido yo, han sido sobre todo Lucas Hernández, está ahora en el PSG, ha sido campeón del mundo, la Champions, o sea, a nivel top. Y luego también Iván Alejo, por ejemplo, que está en primera mucho tiempo, ahora está en el Valladolid. Esos han sido así los 2 que más tiempo he coincidido con ellos y que están ahora más en la élite. Y ese último año de juveniles, ya en el juvenil A, ¿cómo va a nivel individual y colectivo? Pues bueno, muy buen año porque no ganamos la Liga como te he dicho, pero bueno, hacemos buen año, nos metemos en Youth League, la verdad que hacemos una buena Youth League. Nos elimina el Manchester City, que tenían bastante buen nivel, pero bueno, nos ganaron 1-0, un partido muy disputado.
pero el año fue bastante bueno en general, bastante buen equipo, y de ahí luego ya finalizo esa temporada y pues estaba la cosa de subes al C, subes al B. Yo al final me subí al Athletic C, que estaba en tercera división, y nada, acabé la temporada muy bien, jugando todo, y luego pasé el año siguiente al Athletic C, que realmente es como el paso que no quiere dar la gente, pero realmente te hace pasar por el fútbol de tercera división, que es una categoría que yo creo que debería pasar muchos futbolistas porque te hace ver realmente lo que es el fútbol de lo que es el barrio de verdad. ¿Y cómo va ese año en tercera? Pues ese año en tercera, la verdad que subimos la gran mayoría del juvenil A, y los 3 o 4 que eran más top, los que te he dicho, Lucas Hernández, Iván, estaba Borja Martínez también, que estuvo aquí en el Baleares, esos subieron al B directamente, pero dejaron una buena base en el C, hicimos muy buen año, quedamos, no sé, me acuerdo, quintos o sextos, que está muy bien, lo normal era no descender, o sea que bastante bien. Lo que pasa que ese año se nos juntó que el Athletic B hizo muy mala temporada, con un equipo bastante bueno, y descendieron de segunda B. Entonces, claro, ahí arrastraron al Athletic C bueno, hacia abajo, pero ya el Athletic C lo eliminaron. Entonces, claro, yo ese año se me junta, que hice muy buena temporada, pero se juntaron los jugadores que subían del juvenil A, la gente que estábamos en el C y los que descendieron del B. Entonces, nada, pues ahí eliminaron al Athletic C, se juntaron muchos jugadores y yo ese año ya tuve que irme. ¿Y cómo se dio tu salida del Atlético de Madrid? Pues mira, yo era claro, la primera vez que salía de casa, no sabía dónde me iba a ir, era difícil, tenía creo que 18, 19 años, no me acuerdo. Y pues nada, tenía ahí lo típico, el representante que tenemos, que al final, antiguamente solías cogerlo a lo mejor con 16 años, ahora es verdad que están como cogiendo a chavales más jóvenes para ya engancharlos desde pequeños. Y nada, pues el representante me decía, tal, mira, me acuerdo que me decía, tengo el Valladolid B para ir, también tengo el Sevilla C. Y nada, pues creo que los dos equipos estaban en tercera división, tenía que elegir un poco y el proyecto que me decía el repre que era mejor era Sevilla. Y dije, venga, pues me voy a Sevilla. Y nada, y fue un cambio para mí, pues irme a vivir solo a otra ciudad. Yo estaba estudiando, tenía como que compaginar los estudios, venir aquí a hacer exámenes, que al final eso yo siempre lo he tenido en mente y al final tenemos mucho tiempo en el día para poder entrenar por la mañana y luego por las tardes dedicarte a estudiar o a lo que sea, o a trabajar el que pueda trabajar. Y nada, pues fue un cambio para mí bastante bueno, salí de casa, viví una experiencia nueva, fue una temporada en Sevilla que muy buena, tercera división, igual jugué todo, ahí jugaba de central, la verdad que metí bastantes goles. Estuvimos a punto de hacer playoff y cuando acabó la temporada acabé con el Sevilla Atlético. Y el Sevilla Atlético ese año estaba haciendo playoff también para subir a segunda división. Debuté con ellos, me acuerdo que metí gol, estuve ahí pues en el plantel de ellos pues como uno más prácticamente, y nada, ya jugando el playoff en un entrenamiento tuve la mala suerte que me rompí el cruzado y claro, ahí fue un poco un bajón, porque justamente el Sevilla Atlético ascendió a segunda división, yo me rompí el cruzado, pasé todo el verano, 6 meses, muy jodido, y claro, ya cuando quise volver otra vez a poder jugar, ellos están en segunda división, ya no me dieron tanta bola, y pues nada, volví a jugar en el Sevilla C otro año, realmente ya fue medio año porque me quedaban los 6 meses después de la lesión y nada, volví a jugar en tercera, bastante bien, otra vez buen nivel, llegué a ir convocado con el Sevilla Atlético a segunda división pero no llegué a debutar y nada, y ahí se acaba ya mi temporada en Sevilla, fueron 2 años que lo recuerdo increíble, fue una ciudad que me encantó y la verdad que estoy enamorado de Sevilla. ¿Y cómo fue para ti tener que irte solo tan joven? La verdad que es lo que te he dicho, bastante complicado. Yo salía de casa, tenía la duda de ¿y qué hago? ¿Me voy a vivir solo? ¿Me voy a vivir con un compañero? ¿Qué hago? Tal, no sé qué. Al final yo dije, mira, yo soy muy independiente, prefiero irme a vivir solo, vivir la experiencia. Luego también tienes que tener un poco de cabeza, llegas allí con esa edad, tienes muchos incentivos de salir de Sevilla, de que te vas incluso a la playa, la tienes cerca ahí en Cádiz. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia bastante buena porque al final también aprendes tú a cocinarte cada día, a tener que lavar, a tener que hacer cosas que en casa normalmente con tus padres no sueles hacer. Entonces, nada, es una experiencia que a todo el mundo le invito a hacerla porque realmente te hace experimentarte bien, crecer y luego futbolísticamente también te hace el sentirte profesional, de decir, joder, estoy aquí viviendo porque me estoy dedicando a esto, entonces te hace enfocarte en el fútbol a full. Luego, aparte de lo que te he dicho, me fui allí, pero con la condición de que yo estoy estudiando y tengo que tener también pendiente lo de Madrid. Entonces, nada, pues eso, yo estaba estudiando allí, por las tardes estudiaba, iba a la biblioteca, tenía que venir a Madrid a hacer exámenes, pero bueno, siempre con la cosa de la carrera nunca dejarla, porque al final el fútbol, pues eso,
lo de siempre, se acaba, pero es verdad que se acaba y que yo tengo muchos compañeros que he coincidido vestuario con ellos y pasan 2-3 años, no tienen equipo, no sé qué tal, y al final acaban trabajando de lo primero que pillan. ¿Y cómo te afectó a ti psicológicamente esa lesión? La verdad que fue complicada. Al principio, pues sobre todo por el momento que fue, que yo ya me veía diciendo, bueno, el año que viene estoy en el Sevilla Atlético, hago una temporada buena, tal, y ya pues puedo realmente estar en el fútbol profesional. Me afectó bastante. Al principio muy complicado, yo luego soy muy positivo, veía que me recuperaba, que iba bien, que tal, pero claro, luego es complicado el volver a reengancharte. Creo que esa lesión a mí me ha repercutido para mal en el sentido de que creo que si no me hubiese pasado podría haber estado más alto, podría haber llegado más arriba. Hay momentos en el fútbol que pues tienes que tener esa pizca de suerte. Yo ahí no la tuve. Luego ya hablaremos de la época del Baleares, que también hubo momentos que no tuve tampoco mucha suerte. Pero psicológicamente, pues al principio muy duro y luego ya pues te metes en la cabeza lo que tienes y tirar para adelante y al final pues llegar a día de hoy diciendo, mira, me recuperé bien y he hecho lo mejor que lo he podido. Y aunque no llegas a debutar, lo has dicho, pero vas convocado a un partido de segunda división, ¿cómo viviste esa experiencia? Pues bien, o sea, al final los viajes eran parecidos a los de segunda B cuando iba con ellos al Sevilla Atlético. Me acuerdo que fui al campo del Oviedo, al Tartiere, que ahora está en primera división y, joder, era un campo que dices, hostia, impresiona. O sea, yo estaba en el banquillo y lo veías y decías, muy guay. Pero es verdad que también están otros campos jugando en primera ref o en la antigua segunda B que son realmente similares. Al final los estadios ya si tienen una afición potente, no hace falta que sea la categoría de segunda o primera. O sea, eso marca mucho el club, marca mucho el dónde estés jugando y es verdad que se ve más profesional a la hora de, pues vas a un hotel que a lo mejor ya es mejor, vas a, ¿sabes? Detalles que son pequeños, pero que ya el club en ese sentido se gasta más dinero porque el fútbol es más profesional. ¿Y cómo se da tu salida de Sevilla? Pues bueno, ya el club allí sigue en segunda división, ya no cuenta conmigo para ese equipo, yo tampoco quería seguir en tercera allí jugando, entonces ya pues bueno, valorábamos la opción de ir a otro sitio, viendo. Entonces nada, pues justamente lo que te he dicho, me sale el Atlético Baleares a través de Armando La Morena, que iba a ser el entrenador. Yo le tuve la cantera del Atlético de Madrid y me dijo, vente, tal, que aquí, que es un club que está muy bien, que es para hacer un proyecto grande, tal, no sé qué. Y el Baleares es verdad que venía el año anterior de hacer playoff. Estuvieron a punto de ascender, me acuerdo contra Albacete y tal. Entonces era una idea de venir, de un equipo. Pues nada, vine aquí. De hecho vine con algunos compañeros de la cantera de Atleti que también se trajo el entrenador. Y nada, pues fue un comienzo para mí muy duro porque yo llegué aquí, no jugaba nada, el entrenador tampoco me ayudaba, me conocía bastante y me tenía mucho cariño, pero no me ayudaba. Los veteranos le tenían cohibido, no sé, fue una situación extraña. Yo entrenaba muy bien, entrenaba a tope, a mí me daba todo igual, pero no me daba esa oportunidad, no jugaba nada, entonces yo ya estaba pensando en Navidad decir, me voy a otro sitio porque aquí realmente no me está dando oportunidades y para eso yo no he venido a no jugar nada. Pero es verdad que iba tan mal la cosa que el entrenador le echan y llega Horacio Melgarejo y Horacio ya me empieza a decir, Alberto, como yo creo que tienes buenas condiciones, creo que deberías jugar en vez de central de medio centro, tal, no sé qué. Y es verdad que me empezó a poner de medio centro, empecé a jugar bastante bien, el equipo pues tenía algunos partidos mejores, otros peores, pero bueno, yo ya empecé a dar pues mi nivel, ya me dejaban un poco jugar y tal y bien. Entonces es verdad que ese año, hasta que estuvo Horacio, que no sé cuántos partidos estuvo, pero bueno, mejoramos un poco, pero no acabamos de arrancar y ya tomaron la decisión de fichar a Manix. Entonces nada, pues ese año estábamos muy jodidos, muy abajo, pero llegó Manix, empezamos a hacernos muy fuertes en casa, yo igual jugaba todo ya de medio centro, muy bien, empezamos a ganar partidos y fue un año que acabamos a final de temporada jugándonos en el último partido de que había que ganar para salvarse y llegamos en casa, me acuerdo que jugamos muy bien el partido y ganamos, entonces ya nos salvamos. Entonces, claro, ya fue la situación de vivir lo malo del fútbol, de llegar aquí a un sitio donde no juegas, que eres joven, que tienes que llevarlo bien y luego ya el poder salvarte y decir, bueno, hemos sacado esto adelante, vamos a ver el año que viene qué hacemos. Entonces, claro, yo realmente estaba hablando con el club a ver qué hago, a ver si el año que viene quiero quedarme, no, tal, y Manix me dijo, quédate, que yo me voy a quedar, que quiero que juegues, tal. Entonces ya fue uno de los años grandes que hicimos aquí en Baleares, que fue el año que pues ganamos la Liga. En casa éramos muy buenos, no ganaba nadie, fuera de casa la verdad que cumplíamos bien. Y pues nada, fue el año que quedamos campeones, luego jugamos contra el Racing de Santander
Y ahí en el playoff, pues jugamos allí en Santander, que es verdad que hicimos muy buen partido, 0-0. Y ahí nos tocó la mala suerte de que en los partidos se contaba lo del valor doble de los goles fuera de casa y a la vuelta quedamos 1-1. Entonces, pues ahí nos tocó que nos eliminaran. Es verdad que al quedar primeros teníamos repesca, luego jugamos en Melilla, ganamos y la última ronda teníamos como una segunda oportunidad contra el Mirandés. Y realmente volvió a pasar lo mismo. Jugamos allí en Miranda de Ebro, perdimos 2-0, pero llegamos aquí a casa y ganamos 3-1. Con lo cual pasó también lo mismo de que el valor doble. Entonces fue para mí un chasco porque para mí era la oportunidad perfecta de dar el salto a segunda división, ascender, siendo muy joven, jugando todo. Entonces, bueno, fue duro. Ese verano yo estaba con las dudas de qué hago, me voy, me quedo, no sé tal. Y al final, pues otra vez igual, el míster hablé con él, con Patrick, tal, y me dijeron que querían que me quedase, que era un jugador importante, tal, y pues me quedé otro año. Y ese otro año también fue muy bien, ya fue la apertura del Estadio Balear, ya el club pasó de ser un club aquí en la isla tal bien, pero ya con el estadio ya mejoró mucho. Al principio el estadio era que pues, le faltaba mucho, tenía que mejorar, pero ya el jugar en el campo, el césped natural, ya el nivel de los jugadores que trajeron también fue muy bueno, o sea, todo mejoró. Y entonces fue otra temporada que yo, sinceramente, pensaba que jugando en el estadio, por nuestro estilo de juego, no iba a ir tan bien, pero realmente nos fue también muy bien. Jugamos un fútbol bastante bien, íbamos primero, ganando. Teníamos ahí la cosa con el Ibiza, que estaba la competencia de quién iba primero. Siempre íbamos nuestros primeros, pero ellos venían por detrás apretando. Y ya justo se cortó la liga por el COVID. Entonces, nada, pues ahí fue un año complicado en el sentido de que pues, en el club nos dieron con el tema del ERTE. Estuvimos aquí pues en casas, al principio queríamos irnos a casa, decían que sí, luego que no. Al final como que nos tuvimos que quedar en la isla prácticamente porque no nos dejaban irnos. Es verdad que nos dieron facilidades el club pues, para entrenar en casa, que si bicicletas, que si aparato deportivo, pero fue duro porque no te dejaban irte, lo pasábamos mal, estábamos de ERTE. Y luego el club a la hora de facilitarnos las cosas después, pues había un poco de problema, porque hubo un poco de división en el vestuario, unos se ponían de parte del club, otra gente se ponía de parte de que deberíamos haber recibido nuestro dinero porque luego lo necesitábamos para pagar el alquiler, porque realmente eso no bajaba y teníamos que estar aquí viviendo y estábamos cobrando muy poco dinero, el poder comer cada día, ¿sabes? Entonces, bueno, fue un poco de problema para todos, que realmente llegamos al playoff, que pensábamos que no se iba a jugar, que íbamos a ascender directamente, al final se tuvo que jugar, llegamos al playoff en una situación rara porque el vestuario estaba un poco dividido, no era fácil, pero bueno, creo que luego llegamos al partido que fue contra el Cartagena, jugamos ahí en la Rosaleda, el campo vacío, una situación extraña, o sea, no había nadie, y el partido estuvo bastante bien, 0-0, aguantamos bien, pero llegamos a penaltis y perdimos. Otra de las oportunidades que te digo que el fútbol ahí tiene esos momentos que si hubiese ascendido ahí otra vez, pues hubiese tenido un momento de pues eso, de que mi vida hubiese sido futbolísticamente creo que otra. Pero bueno, ya ahí luego tuvimos otra oportunidad con el Cornellá, creo que fue, nos eliminaron, pero ahí el vestuario ya no estaba bien del todo, no, también estaban Patrick y Manis, que ya no había tan buena relación. Y nada, y a partir de ahí, pues ya ese año yo ya acabé un poco aquí cansado, no sabía muy bien lo que quería, y pues llegó el verano, que es verdad que yo tuve muchas ofertas, y en el Baleares me dijeron de renovar, pero económicamente tampoco me daban mucho. Tenía otros clubes que me pagaban bastante y yo veía oportunidades para seguir creciendo y al final pues decidí irme. Y bueno, ¿cómo sientes que esa etapa en el Baleares fue un momento de estabilidad en tu carrera? Sí, totalmente. O sea, yo realmente aquí lo veo como que pasé de ser lo que se dice un niño a ya hacerte hombre. Allá de la primera temporada que te dije con Armando La Morena, de que yo me sentía cohibido, los veteranos mandaban, el entrenador tenía cero potestad, a luego sentirme yo en el vestuario el capitán, el que me respeta todo el mundo, que la gente cuando juegas y eres titular y eres importante en el equipo, ya te hablan de otra manera, ya no es lo mismo. Yo al principio tenía compañeros, cuando llegué aquí el primer año, que entrenaba ahí y me decían que eres muy malo, que no sabes dar ni un pase, que no sé qué. Y yo era un niño y yo tampoco tenía ese carácter para meterle 2 puñetazos, por ponerte un ejemplo. Pero a día de hoy o después me hice fuerte y eso ya no pasaba. Y eso es complicado en un vestuario. Pero bueno, al final tienes que ser fuerte mentalmente, confiar en ti sobre todo, saber que eres bueno, saber que tienes cualidades para hacerlo bien y demostrarlo. ¿Y cómo era el ambiente en el vestuario?
Era complicado el año sobre todo de Armando de la Morena por lo que te he dicho. La gente veterana mandaba prácticamente, los entrenamientos el entrenador explicaba algo y no se hacía lo que el entrenador decía, se hacía lo que decían los jugadores. Yo como persona joven no entendía lo que pasaba, era una situación muy extraña, muy rara. Y luego pues cambió eso y el vestuario pasó a seguir más o menos bien, nos salvamos y mejoró la cosa, pero ya luego los 2 siguientes años sí que hubo 2 vestuarios brutales. O sea, creo que es clave para el éxito de ganar ligas el tener un buen vestuario, que sea gente sana, que luego haya problemas de lo que sea, de competitividad, de qué tal, siempre, pero que la gente se respete, que el entrenador mande, realmente sea el que dirija el equipo, que tenga para mí clave un segundo entrenador que esté entre los jugadores y entre el cuerpo técnico, que sea como ese enlace para bien, en plan de tratar a los jugadores bien, que estén todos contentos. Muy importante para mí la gente que no juega, tenerla feliz, que entrene bien, porque eso luego te hace que el equipo vaya para adelante. Porque si la gente luego está enfadada tal, eso siempre va a ir para mal. Entonces nada, las 2 siguientes temporadas fueron espectaculares, vestuario increíble, viviendo aquí en la isla, muchos planes con los compañeros, que eso también fuera del campo se agradece y por eso creo que también se dio el éxito. ¿Y cómo era tu relación con Manic? Nada, muy bien. Manis al final me hizo ya ser aquí un jugador importante, me trataba muy bien, es muy cachondo, es como que trata bien a todo el mundo, pero bueno, yo tuve una relación con él ya de mucha amistad, de yo qué sé, de que a lo mejor venía a Mallorca después él sin ya ser entrenador y venía y me avisaba y comíamos. Al final ha sido casi como un padre para mí en el sentido de futbolísticamente, es el entrenador que más cariño tengo de todos los que he tenido y nada. A lo mejor futbolísticamente no es lo mejor que te puedes dar en el fútbol porque es un tío simple, hace las cosas fáciles, claras, pero al final te da resultado, que es lo que todo el mundo pide. Bueno, ¿y cómo se dio tu salida del Baleares? Pues bueno, hablé con Patrick, pues eso, querían que me quedase. Yo ya venía un poco molesto por lo del tema de... Yo era uno de los capitanes, habíamos medio peleado con ellos por el tema de lo del ERTE, a ver si nos compensaban económicamente por todo el dinero que habíamos perdido, tal. Entonces, nada, pues yo ya tenía un poco la mente fuera de irme. Mi salida ya se dio, pues realmente es que ese verano tuve bastantes ofertas de equipos. Yo realmente pensaba que podía dar el salto a segunda división, de que yo realmente me veía capacitado para hacerlo, pero no me llegó ninguna oferta de segunda. Se escuchaba lo típico, no, este te quiere, pero en el fútbol hay mucho humo y los representantes te dicen, no, sí, y luego al final es mentira. Entonces, nada, pues tuve realmente ese verano, me acuerdo que tenía oferta. Tuve el Racing de Santander, que al final es donde acabé. Tuve oferta del Numancia, del Burgos. Me acuerdo que me llamó el Atlético Madrid B también, que ya no era filial, pero me querían. Y luego el último del Ibiza. Realmente yo mis opciones que tenía para irme eran o irme al Racing o irme al Ibiza. El tema del Ibiza me llamaba mucho la atención. De hecho me reuní con Amadeo Salvo, me dijo que me quería, que fuese. Y pues tenía muchas dudas de dónde irme. Es verdad que hubo ahí como un poco entre el Baleares y el Ibiza, de que pues había como un poco de enfrentamiento, se había ido Quique López, se había ido Rubén Alves, como que no había un buen feeling entre los dos clubes. Y yo también me sentía un poco mal con la cosa de si me iba al Ibiza igual no puede sentar bien a la gente del Baleares y tal, entonces al final también como club y todo eso pues decidí elegir el Racing, que históricamente es un club grande, hablé con el director deportivo, me querían allí, pues bueno, son decisiones que tomas en el fútbol y nada, me fui a Santander. Ese mismo año, tanto el Ibiza como creo que fue el Burgos ascendieron a la segunda. Luego nunca sabes las decisiones que tomas porque igual te hubieses ido ahí y hubieses ascendido. Pero bueno, me fui al Racing, la oportunidad que me dieron fue buena y pues bueno, así fue la decisión. ¿Y qué te encuentras cuando llegas a Santander a nivel de club, a nivel de compañeros? A nivel de club, la verdad que aluciné porque nada más llegar ya te encuentras en la situación de que dices esto es primera división. Primera división en cuanto a cómo te tratan, cómo te vienen a recoger, cómo te llevan a comer a tal sitio, cómo te llevan al hotel, el hotel donde vas, la ciudad deportiva, 2 campos de césped natural solo para el primer equipo. Eso estando en segunda B, primera red. El vestuario, no sé, todo, el general. El día a día era primera división, ese club. Entonces, nada, pues te encuentras lo mejor del mundo. O sea, dices, joder, qué buena decisión he tomado, qué a gusto estoy aquí. Y la verdad que estuve muy a gusto al principio, estuve muy bien. En Santander se vivía muy bien, en verano al principio hacía calorcito y eso muy bien, pero luego ya al final el club en ese sentido empezó
a proponer un año como de subir a mucha gente de la cantera, de darle mucho protagonismo a lo de la cantera y no tanto a la gente que habían fichado. Entonces yo llegué al club, empecé a jugar muy bien, estuve a buen nivel, pero veía que daban siempre más prioridad a los canteranos que a nosotros. Que había canteranos que me acuerdo que ese año coincidí con Pablo Torre, con Íñigo Sainz Maza, Mantilla, que eran jugadores que tenían mucho nivel. Pero es verdad que luego en partidos costaba ganar partidos o tal porque realmente jugábamos con gente muy joven. O sea, luego es difícil en la categoría. Entonces, realmente me sentía un poco con la cosa de decir, me han fichado, me han traído para ser un jugador importante y no me están dando el protagonismo que necesito. Entonces, realmente estuve un año que fue un poco complicado. Para mí, el entrenador luego le echaron, trajeron a otro, hubo un poco ahí de lío. Al final los partidos muchos los ganábamos porque había calidad en el equipo, pero no me hacían a mí sentirme el jugador que yo venía siendo. Entonces, nada, pues fue un año para mí complicado. Luego ya llegó a final de temporada, cuando quedaban 2 meses así, me rompí la muñeca, me tuvieron que operar y ya fue un año que ya no pude jugar nada. Entonces, nada, acabó la temporada, yo tenía otro año de contrato y desde el club me decían que no había dado el nivel y que no querían contar conmigo. Entonces yo dije, bueno, pues no hay problema, pues o sea, me voy, no pasa nada. Y ya pues nada, Santander lo recuerdo, pues una época que fue después del COVID, que tampoco estaba el campo lleno, iba muy poca gente, entonces no disfruté Santander como debería haberlo hecho. Yo, por ejemplo, que vengo de Mallorca, que soy de Madrid, pero bueno, he estado aquí mucho tiempo, me gusta el clima, me gusta el sol, me gusta también meterte allí, no juegas, está todo el día nublado, cuesta, sales en el COVID, que no hay cosas que hacer. Entonces fue una temporada complicada, en un sitio complicado, con mucha afición, con muchísimas críticas, con que te veían por la calle y te decían cosas. Entonces, esos clubes, si va la cosa muy bien, como están ahora, me parecería un lujo vivir ahí, pero cuando van las cosas mal es difícil. Y como, bueno, medio lo has explicado, pero ¿cómo se da tu salida del Racing de Santander para ir a Algeciras? Pues nada, la salida fue después de romperme la muñeca. Yo dije, bueno, que me dejen hacer mínimo la de pretemporada para demostrar que valgo para estar aquí y luego ya salir. Pues nada, estaba recuperándome la muñeca, todavía no estaba al 100%, entonces yo dije, bueno, voy a ir a entrenar ahí al Racing hasta que llegue a un acuerdo con ellos y me encontré un equipo. Y pues nada, pasé allí, creo que fue en verano 2 meses así, hasta que yo realmente me encontraba bien de la muñeca y ya me veía capacitado para salir. Y nada, estuve allí, ellos me decían que no me querían de ninguna manera, ficharon a otro entrenador, trajeron mucha gente nueva, que realmente ese año hicieron un equipo que realmente yo decía, ahora sí que hay un equipo en el Racing para poder hacer cosas grandes. De hecho, ese año ascienden. Lógicamente, cuando haces las cosas más o menos bien, creo que cambian al director deportivo, pues esos clubes cuando tienes un mínimo te va a ir para adelante y es fácil con la afición que luego ya estaba ahí. Entonces nada, pues la cosa de salir ahí pues fue fácil. O sea, los clubes que son grandes a la hora de llegar a acuerdos y eso son más fáciles porque al final tienen dinero, no tienen tanto problema de rascar por un lado, de rascar por otro. Al final le dices, oye, mira, esta cantidad está bien, es total, llegas a un acuerdo y ellos sin problema. Entonces nada, ya salí de ahí, pues tuve ese verano la oportunidad de irme al Racing de Ferrol o al Algeciras. La verdad que tenía bastantes dudas de qué hacer, no sabía muy bien dónde irme y pues bueno, al final decidí Algeciras porque el entrenador me insistía mucho que fuese, qué tal, era Ibanania y el Racing de Ferrol me acuerdo que estaba Parralo y también me insistía, pero bueno, no sé, me llamó más la atención el tema de Algeciras, que luego lo mismo, ese mismo año el Racing de Ferrol asciende a segunda división y yo no me fui. Así que cada equipo que no elijo dónde ir, luego asciende. Pero bueno, y es verdad que en Algeciras fui allí, Algeciras desde fuera se ve muy mal, la gente se piensa que ir allí es ir al sitio donde hay droga, y al final es un sitio que no es bonito porque no tienes lo que es la ciudad, algo interesante de ver, pero luego se vive muy bien, un clima muy bueno, tienes Tarifa muy cerca, no sé, me gustó mucho Algeciras, la verdad, la gente muy bien, una ciudad la verdad que muy interesante. Y nada, allí pasé un año, al principio muy bien, jugué todo, luego el entrenador me empezó a quitar, ponía otro, salía de vez en cuando, pero bueno, hicimos muy buen año, casi nos metimos en playoff, pasé una temporada, la verdad que bien, feliz. Hice muy buenas amigas con el entrenador, aunque no me utilizaba lo que yo pensaba que merecía, pero muy buenas migas. A día de hoy, de hecho, tengo mucha relación con él y me llevo muy bien. Y nada, fue una temporada que había muy buen nivel de equipo. La verdad, hicieron muy buena plantilla. De hecho, hay jugadores ahora que están bastante arriba jugando. Y nada, y pues eso, ya cuando acabó la temporada me fui porque pues no metimos en playoff, querían otra gente, pues
salí y ya me fui para Madrid. Y es cuando fichas por el Sanse, ¿no? ¿Cómo se da ese fichaje? Pues nada, cuando salgo de Algeciras me vuelvo para Madrid. Es verdad que lleva varios años Casquero, que era el director deportivo en ese año, queriendo llamarme, y ya ese año sí que dijo, venga, principio de verano, tenía ganas de volver a estar en casa y nada, pues me ofreció un contrato que eran 1 año más otro año, si nos manteníamos y tal. Y nada, bien, la verdad que contento en Madrid. En el Sanse empezamos muy bien, la verdad que teníamos buen equipo. De hecho, uno de los equipos así que he visto de bastante nivel para luego lo mal que nos fue. Pero de jugadores, la verdad que muy bien. Empezamos muy bien, hasta Navidad la verdad que estábamos, no sé, estábamos muy cerca de playoffs, arriba. Pero es verdad que en ese verano, en ese invierno, el Depor ficha a Arturo, que era nuestro delantero, que era el que ahí nos daba vida. Es verdad que a lo mejor no era muy goleador, pero generaba mucho para los compañeros. Y Casquero en ese caso pues decidió que no hacía falta fichar otro delantero, que con lo que teníamos valía. Realmente nadie lo pensaba así. O sea, todos estábamos pensando que debíamos fichar a alguien porque se podía lesionar tal, no sé qué. Pues así fue. No fichamos otro delantero, nos quedamos sin Pedro Benito, que era otro de los que jugaba, porque se lesionó. Y al final estábamos jugando con delanteros que eran extremos, no había nivel para meter goles y al final fuimos cayendo para abajo, al final nos metimos en descenso y cambio de entrenador, otro cambio de entrenador, lo típico de no saber las cosas y al final el equipo desciende. Entonces pues fue un año que se podría haber hecho muy bien, que creo que había un equipo increíble y de hecho había jugadores de mucho nivel, pero al final creo que las decisiones que tomaron no fueron las adecuadas para mantener el equipo mínimo. ¿Y cómo fue vivir un descenso? Pues fue bastante jodido, la verdad, porque claro, yo no había vivido ningún descenso. Estaba en Madrid, en casa, que yo decía, joder, quiero estar aquí este año, mantenerme otro año aquí en casa, bien. Fue complicado porque te ves ahí abajo, van pasando las semanas, ves que no ganas, ves que el equipo no mejora, que no metes gol, y te entra un poco de frustración de decir, joder, no disfruto aquí en Madrid, estoy con mi familia, con mis amigos, el fútbol me está llevando un poco a ver la realidad que pueda haber también, porque el fútbol al final de todos los equipos que hay siempre tiene que defender alguno. Entonces fue un año al final complicado, llegan las semanas últimas, yo me acuerdo que creo que las 2 últimas semanas me rompí el isquio o algo así, no sé qué me pasó, y realmente no puedes ayudar al equipo. Entonces llegó un punto que fuimos al Corcón, que teníamos que ganar para salvarnos, no lo hicimos, entonces fue una sensación, una frustración de decir, quiero, pero no puedo y no tengo nada más que hacer. Entonces ya te entra ese bajón de decir, he visto la realidad del fútbol mala, que también te puede pasar, y nada, pues lo recuerdo en el fondo mal, porque al final un descenso nunca te ayuda, siempre te va a generar problemas para encontrar equipo, para sumar buenos números. Y nada, al final pues lo bueno de ese año, pues lo de siempre al final que sacas por los compañeros, el grupo que había, que realmente en esos momentos tan difíciles, si hay un buen vestuario, no se lleva tan mal como si hay problemas dentro. Y bueno, sales del Sanse y vuelves al Baleares, ¿cómo se dio esa vuelta? Pues mira, pues esa vuelta se dio realmente que no sabíamos qué iba a pasar. Porque yo estaba viendo qué hacer, dónde irme, pues me ofrecía algún equipo, otro, pero yo tampoco tenía la idea bien clara. Claro, cuando ya me sale la opción de igual venir al Baleares, a mí se me abren los ojos. O sea, yo dije, joder, o sea, sí o sí, o sea, ojalá salga porque, o sea, si tengo más equipos, el que yo quiero es ahí. Pero claro, aquí en el Baleares, como sabéis, Ingo al final es el que tiene la última decisión, es el que manda, y por mucho que Patri quiera un jugador o no, siempre tiene que preguntar a Ingo para dar el ok. Vale, yo cuando me fui de Baleares, yo me fui bien y he tenido buen rollo con Patri siempre, pero al final, como yo era uno de los capitanes y tuvimos el problema del ERTE, de que nos medio peleamos con el club, al final nosotros pensando en los jugadores, ellos pensando en el club, era un poco se tira y afloja. Ingo conmigo y con los otros capitanes estaba como un poco enfadado, entre comillas, pero sí, no estaba del todo contento porque decía que no teníamos razón, lo típico. Lo puedo entender, pero no lo compartía. Entonces pues Patri me decía que iba a intentarlo, que quería que fuese para allá, que no sabía si Ingo iba a poder, tal, no sé qué, pero bueno, al final, hablando las cosas, pues todo se puede arreglar. Hablé con Patri con Ingo, y bueno, pues se dio el caso de volver. Yo volví encantado aquí, la verdad, o sea, con unas ganas increíbles. Y nada, pues vine aquí, estaba el entrenador Tato, que el año pasado ya está con ellos, salvó al equipo, pues muy bien.
Y nada, pues la verdad que hicieron un equipo que a mí me gustaba cuando llegué, la verdad que dije, hostia, buen nivel de equipo, pero es verdad que creo que fue un poco fichajes de buenos jugadores, pero cada uno de su madre y de su padre, ¿sabes? En plan, formaron un buen equipo, pero que no era un estilo de juego preparado para lo mismo, unos jugadores tenían una forma de ver el fútbol y otros diferente, entonces era como difícil encajar las piezas, era mi sensación. Entonces nada, pues empezamos, al principio pues, nos costó, no ganamos, tal, y ya pues a Tato le echaron y cambiaron el entrenador. Me acuerdo que vino, creo que el siguiente fue, no sé si fue Juanma Barrero ya directamente. Pero bueno, hubo un cambio de entrenador y tampoco mejorábamos. No mejorábamos, hicieron cambios, pero bueno, el equipo no dio el nivel, la verdad. Primera ref ya se nota mucho la diferencia comparado con segunda B. O sea, ya ahí sí que hay un nivel de verdad que si no tienes un equipo de buen nivel y que trabaje bien, no vas a salvar la categoría o no. Bueno, y si ya haces playoff y eso, ya tienes que ser nivel top. Entonces, bueno, pues para primera red pues no nos dio, muy buenos jugadores, pero no había una buena conexión de grupo. Bueno, sí, no había mal vestuario, pero era cada uno iba a su bola. No era un vestuario firme como otros que van todos a una. Y al final pues eso nos supuso el descender y claro, si el descenso ya del Sanse me jodió, este me jodió el doble. O sea, este ya para mí fue como una hundida máxima de decir, joder, en este club que ha dado todo por mí, que yo venía a darlo todo por ellos y encima desciendo, y yo me sentía la verdad que en deuda. De hecho, ahora me estoy acordando que después de Juanma Barrero ficharon a Jaume Mut, claro. Yo con Jaume Mut una relación muy buena. Jaume vino aquí, la verdad que trabajaron muy bien, pero ya llegaron a una situación que era muy tarde. O sea, ya no les dio tiempo para revertirlo. Entonces, yo dije, mira, yo aunque hayamos descendido, me da igual jugar en segunda red, que yo me quiero quedar aquí, quiero salvar el equipo, no, volver a hacer el equipo, volver a primera red, que es donde debería estar. Y Patri, de hecho, y el míster me querían aquí, pero bueno, luego hablé con Ingo quería volver un poco al tema de lo que había tenido allí en la época de Son Malferit, de fichar alemanes, de volver a hacer un vestuario así con gente alemana, y me dijo que querían fichar un mediocentro alemán y que no tenía sitio. Entonces me dio bastante pena ya descender y encima no poder quedarme, pero me tuve que ir. No dependía de mí, me hubiese quedado, pero no pude hacer nada. Entonces nada, pues ahí ya me fui. Y ya fue un verano para mí complicado, porque tenía ofertas, no me interesaban, me pagaban poco, me tenía que ir fuera de Madrid otra vez y yo no sabía muy bien qué hacer. Pero bueno, luego me salió el tema del Badalona Futuro que era un club que fue yo, que se tenía allí un amigo jugando que me dijo, vente, que este club que van a hacerlo bien, que no sé qué. Y fui allí un poco a la locura porque llegué a un club que era ya segunda red, que yo no había estado en segunda red, pero dije, bueno, o sea, no pasa nada, me meto en esta categoría a jugar y llegué al club, no había un campo donde jugar, íbamos cada día entrenando en un sitio diferente, nos metieron en un hotel a vivir cuando no teníamos casas todavía para vivir porque no sabíamos dónde íbamos a jugar, no sé, era todo el día a día muy raro. Yo estaba un poco alucinando de dónde me había metido. Pero bueno, al final, como te gusta el fútbol, pues vas a entrenar, intentas sacarlo todo bien, pero bueno, ya llegó en ese club el tema de problemas, de impagos, de que los dueños eran unos piratas, muchas cosas que se ven en el fútbol que son feas, pero que yo todavía no había llegado a vivir y te das cuenta que también existe. Entonces, pues empiezan los problemas de impagos, de que pues estás 2 meses sin cobrar, compañeros viviendo en una casa que no pagan, que les quieren echar de la casa, que el campo donde estamos entrenando, pues un día no hay agua, otro día... Y ya estás incómodo. Pues nada, ya llega la época de Navidad y el club cumple 3 meses sin pagarnos, entonces la gran mayoría de jugadores se va. Porque cuando pasa eso, te quedas libre y ya te puedes ir. Entonces nada, pues me fui a Salamanca, que la verdad que fue una decisión muy buena porque me salió esa oportunidad, un club grande... fui allí, la verdad que muy bien. O sea, llegué en Navidad, el equipo estaba en playoff. Es verdad que no tuve mucha opción de jugar porque el equipo estaba muy bien y totalmente entendible, pero bueno, yo fui a sumar, a hacer un buen vestuario, por lo que te he dicho antes, la gente que no juega, pero si entrenas bien y sumas al grupo, luego se repercute en el campo y mejora. Y nada, y al final, después de eso, pues acabé la temporada en Salamanca y nada, pues ahí estaba... Perdona que te interrumpa, sí. ¿Cómo se da ese fichaje por el Salamanca? Pues mira, eso fue... yo que me quedé sin equipo, estaba libre y entonces me sale la oportunidad esta.
Esto fue pues porque el director deportivo, no sé, me había visto, me conocía, pero sobre todo también fue porque jugaba en ese equipo y él es de Salamanca, Cristeto, que Cristeto jugaba aquí en la Peña Deportiva muchos años en Ibiza y bueno, también vine mucho a Mallorca y me conoce del fútbol. No éramos amigos, pero nos conocíamos de haber jugado y tal. Y me dijo, oye, que te quieren aquí, vente, no sé qué. Y también él como que hizo un poco de fuerza para que yo fuese ahí. Él me conocía, sabía que era un jugador. Y entonces, a raíz de él fue el fichaje, me llevó allí. La verdad que Cristeto me trataba allí como, o sea, increíble, como un hermano. Y nada, y fui allí por eso, por ese motivo. Y la verdad que luego la vida en Salamanca y el club y todo, muy bien. El club lo llevan unos mexicanos, pues que pues hay veces que lo hacen mejor, otras veces peor. Es verdad que luego cumplen en todo lo que dicen y lo hacen, pero siempre van un poco tarde. Bueno, ¿cómo acaba ese año a nivel colectivo e individual? Nada, pues ese año acabo en Salamanca. Nivel colectivo acabamos, no sé, mitad de tabla. Al final no nos metemos en playoff, pero bueno, yo muy contento allí, muy feliz. Yo viendo a ver si me podía quedar otro año en Salamanca, la verdad, porque estaba encantado, la vida allí muy bien. Es verdad que llegué y hacía muchísimo frío, o sea, en invierno es una locura, entrenar allí, o sea, una barbaridad. Pero bien, cerca de Madrid también, que podía ir, estaba a 1 hora y media. Y nada, y tema individual, pues yo acabé, por lo que te he dicho, no jugaba mucho, pero cuando salía eso bien, entrenaba bien. Y nada, ya acabé la temporada y pues me planteaba a ver qué hacía, de que si me salía alguna oportunidad interesante, pues yo seguir jugando al fútbol, porque ya al final juego al fútbol y me encanta y todo lo que pueda seguir yo encantado, pero no me salían cosas que realmente mereciesen la pena. O sea, estaba viendo qué hacer, no me salía nada, no veía factible irme a cualquier sitio para ganar una mierda, al final te tienes que pagar un alquiler, tienes gastos. Entonces dije, mira, si no me quedo en Madrid, aunque sea en tercera división, porque me daba un poco igual, pero yo estoy acabando el grado de fisioterapia, y dije, me quedo aquí, acabo este año sí o sí los estudios, porque si no era irme otra vez, otro año que no acababa los estudios, que los dejaba ahí en el aire. Porque claro, la fisioterapia es muy práctico, entonces tengo que ir a clase, tengo que estar... Entonces dije, mira, este año me lo planteo, jugar aquí en tercera, en un equipo de Madrid que me consiguieron los repres, que era un equipo así que estaba bien, y dije, vale. Realmente me daba igual el equipo, yo quería estar en Madrid para dedicarme a ello. Entonces nada, pues ha sido un año hasta ahora Navidad que era pues ir a clase, ser un estudiante más, entrenar, estudiar mucho y un poco esa vida. Mi idea era estar en Madrid tranquilo este año, pues acabar, pero es verdad que bueno, ahí jugando en tercera, la verdad que el equipo ahí en Madrid, pues la tercera división es jodida, el equipo, pues no sé, no sé, han hecho un equipo así un poco a lo loco también, pero bueno, que a mí en el fondo eso me da un poco igual. Yo estaba jugando, estaba ahí contento, bien. Y nada, y ya pues en Navidad me avisan para venirme aquí, me acuerdo que era como noviembre o así, y yo les dije que no. Les dije que no podía, que este año era imposible, que estaba con los estudios, que no me podía yo manejar para poder venir a Mallorca con la carrera y tal. Y me dijeron que vale, que sin problema. Pero luego a través de Jordi Figueras, que es el director deportivo ahora del Algeciras, que es muy amigo mío, me dijo que había hablado con el segundo entrenador del Porreres, que me querían, que lo pensase, como que ya me empezaron a meter presión, ¿sabes? Y yo ya tenía ganas, pero sabía que no podía, que era difícil. Pero no sé, al final me empezaron a llamar, a decirme, ya muy me llamó, que la había tenido el Baleares, que Alberto, vente, que quiero que vengas, que quiero que salvemos al equipo, que tal. Y ya, yo ya me empecé a decir, bueno, a ver, voy a intentarlo, a ver si se puede. Entonces ya hablé con la universidad, les dije que si se podía cuadrar de alguna manera para poder hacer esto. Me dijeron que más o menos podría sobrellevarlo. Es verdad que ahora te cuento un poco mi vida aquí, pero es bastante sacrificado. Pero bueno, he venido, he dado el paso y bueno, ahora estoy aquí en Porreres. Pues eso, estudiando mucho, viajando bastante a Madrid porque tengo que ir a clase, tengo que ir a hacer exámenes, estudiando mucho lo que sé en el día a día. Pero bueno, feliz de haber venido, la verdad, porque me encanta Mallorca, vivo muy bien. El equipo, pues estamos intentando a ver si lo sacamos. Que bueno, este fin de hemos ganado y ya es la verdad que es un alivio. Pero está la situación complicada y bueno, ya que he venido realmente es porque queremos salvarlo. El Presi de verdad que ha hecho un esfuerzo para poder salvar al equipo, para poder mantener la categoría. Entonces, bueno, está bastante difícil, la situación es complicada, pero bueno, a ver si seguimos un poco en esta línea que hemos tenido este finde y la verdad que conseguir salvar al Porreres porque yo ya que he venido y me siento pues un poco con la deuda esa de que cuando te dije lo del Baleares que quería quedarme para volver a subirlo y tal, pues ya que he venido aquí de decir, he venido para salvarlo, no para estar aquí de vacaciones en Mallorca y pues para
pues para poder seguir disfrutando del fútbol y si es aquí el año que viene, pues mejor. ¿A cuánto estáis ahora? Pues no sé si estamos a 8, 9, 10, pero sí, está complicado. Pero realmente al final da igual que estemos a 8, 9, 10, si tenemos que pensar en nosotros, en ganar partidos, en mantener una línea de hacer, pues eso, unos números que sean increíbles, pero que al final los demás partidos de los demás rivales nos tienen que dar igual prácticamente. Bueno, ¿y qué fue lo que te convenció más, sobre todo, para venir aquí? Lo principal de todo, al final me llamó el míster que le conocía y fue el que tiró un poco de milla para decir: Alberto, ven, que te necesitamos, que queremos que vengas. Luego, al final, el conocer Mallorca, el conocer la zona, conocer mucha gente. Yo al final aquí tengo muchos amigos, tengo gente que conozco y ya sé que aunque venga aquí y sea algo nuevo para mí, yo ya estoy adaptado. O sea, yo he llegado y ya me conozco todo, sé dónde ir, sé dónde no, sé por dónde moverme, sé dónde vivir. Entonces, bueno, para mí eso es fácil. El haber venido a Mallorca, el que me llama el míster, pues al final son cosas que me han hecho venir, vamos. Bueno, ya pasamos a unas preguntas más generales. ¿Cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido? Si solo te pudieses quedar con uno, ¿cuál sería? Pues mira, futbolísticamente, de lo que yo he aprendido, creo que te diría Diego Martínez, que le tuve en el Sevilla Atlético. Diego Martínez fue el entrenador ahí en esa época. Es verdad que era un entrenador muy exigente, pero futbolísticamente se aprendía mucho. O sea, yo lo que veía con él aprendía mucho. Y luego también Iván Ania, que tuve en el Algeciras, que ahora está en el Córdoba, también es otro entrenador que se nota que tiene un nivel superior. ¿Cuál es el mejor compañero que has tenido? Sinceramente, creo que te diría Pablo Torre, porque es un jugador que yo el primer día que le vi entrenando ya dije: este chico tiene algo diferente. O sea, marcaba la diferencia que increíble. ¿Cuál es el rival más difícil al que te has enfrentado, tanto club como un jugador? Pues mira, como club, creo que de lo más complicado que me he enfrentado, sobre todo por el nivel que tenía la plantilla, era el Mallorca cuando yo estaba en el Baleares en segunda B, que eso fue de lo más top. Además jugamos en Son Mox, el campo bastante lleno, era derbi. Creo que te diría ese. Y luego creo que como futbolísticamente, el jugador que me he enfrentado, y de hecho no ha sido hace mucho porque tengo el recuerdo, Roberto Fernández, que es el delantero del Español. Estaba en el Málaga cuando jugamos contra ellos y la verdad que me parece un delantero de una categoría superior. Ahora que lo has dicho, ¿cómo fue vivir un derbi aquí en Mallorca? Bueno, yo flipé, la verdad, porque cuando vienes a la isla no te imaginas esa rivalidad que hay. Para mí es mucha más rivalidad del Baleares hacia el Mallorca que de realmente el Mallorca hacia el Baleares, porque el Mallorca hacia el Baleares es como que, vale, ven ahí un poco más abajo y les da más igual. Pero es verdad que del Baleares sí que tienen ahí ese no sé si ese odio, pero sí que es verdad que hay mucho enfrentamiento. Entonces nada, ya aluciné porque es verdad que el primer partido jugamos en Son Malfrit y ya me pareció un ambiente increíble, pero ya fuimos a Son Mox con el autobús, la gente dándonos golpes, insultándonos. Yo ya ahí viví el fútbol de verdad, que dices: qué guapo. O sea, que dices: cómo mola. O sea, llegas al campo motivado, que dices: qué ganas de jugar, ¿sabes? Y luego ya el estadio lleno. Me acuerdo que fue un partido que nos pusimos por delante, luego nos empataron, luego nos volvimos a poner por delante, luego al final nos remontaron, tenían nivel y bueno. Pero fue bonito, la verdad. Fue algo aquí que en la isla dices: joder, no sabes que hay esa rivalidad y luego en el campo lo ves. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz en el fútbol? Yo te diría, diría los momentos aquí en el Baleares de casi rozar la gloria, en el sentido de ascender, tanto personalmente por mí como por el club. También por mi día a día, que era muy bueno, me sentía muy feliz, vivía aquí, no sé. Esos 2 años del Baleares de casi ascender, ya si hubiese ascendido te diría que ese es ese momento seguro. Pero bueno, a pesar de no haberlo logrado, creo que para mí son los momentos más felices. ¿Y cuál ha sido tu momento más difícil, más duro? Nah, la lesión de la rodilla, sin ninguna duda, porque al final es lo que te he dicho antes, te marca un antes y un después, y ahí en el momento que estás para dar el pasito te cortan y luego cuesta volver a retomarlo. ¿Y alguna espinita clavada? Si te digo algo a día de hoy que tengo espina clavada, sería el verano que me fui al Racing Santander, que me fui allí y fue una decisión que creo que no fue la correcta, porque tengo la espina clavada de no haberme ido a Ibiza, porque realmente ahí en ese club sí que me querían de verdad, sí que apostaban por mí y creo que me hubiesen ido las cosas mucho mejor. ¿Qué aspecto crees que ha sido el que más has tenido que trabajar a lo largo de tu carrera? Pues
por mi posición, que sobre todo era ahí medio centro defensivo, es a la hora de saber orientarte bien, tácticamente ser muy correcto, trabajar bien con balón. Al final yo con balón soy un jugador que juega fácil, simple, pero tienes que estar muy preparado, muy concentrado para todo lo que recibes, no perder balones, jugar fácil y eso creo que es un trabajo que he ido ganando con los años. ¿Qué significa el fútbol para ti a día de hoy? Todo al final ha sido, pues desde que te he dicho, de los 8 años hasta ahora, mi día a día, mi vida. Es mi trabajo, pero realmente lo considero como una afición porque me gusta mucho y al final pues supone que ha sido todo algo que me va a llevar siempre, que no me puedo desligar de ello, pero que al final te hace estar feliz cada día, el ir a entrenar, el estar contento, el recibir dinero por algo que realmente mucha gente hace por ocio y que al final pues tiene sus cosas buenas y malas, pero a la larga pues creo que te llena mucho. ¿Qué consideras que has aprendido más en el fútbol? Pues creo sobre todo lo que más he aprendido, aparte del saber pues convivir con mucha gente diferente, muchas personalidades, el estar en lugares con mucha gente, con mucha presión y el saber pues sobrellevarlo, el que te dé igual, el también pues poder estar dentro de un vestuario, sentirte cómodo de poder hablar, de poder sentirte en público una persona abierta. No sé, son cosas del fútbol que al haber tanta gente implicada pues te hace el estar a lo mejor un poco vivido al principio, pero luego ya soltarte y luego ya pues al final la satisfacción que te da también el fútbol de poder ganar partidos, de esa adrenalina que te mete dentro del cuerpo que yo no lo he vivido con ninguna otra cosa, ¿sabes? Entonces son cosas que creo que el fútbol me ha dado. ¿Qué consejo le darías al Alberto Villapalos de 18 años? Buena pregunta, nada, pues los momentos que a día de hoy, claro, es ya a la larga, pues haber tomado mejores decisiones, el haber momentos que juegas partidos que no has dado el nivel, no has estado concentrado, el pensar que tienes que llegar a cada partido pues como si fuese pues lo que se dice siempre una final, pero es verdad, es difícil, pero es verdad. Pero es verdad que hay momentos que si tú te relajas y no das lo que tienes que dar, te pasan por un lado y luego es difícil recuperarlo. Entonces nada, pues el estar siempre viviendo de esto, concentrado, el intentar, si de verdad te dedicas al fútbol, estar 24/7 con ello, a pesar de que luego puedes hacer otras cosas, pero realmente saber a lo que te dedicas y nada, pues haber aprendido los errores, que es difícil a día de hoy decirlo, pero que seguro que me hubiesen hecho mejor futbolista. ¿Y algún sueño por cumplir? Nada, ya futbolísticamente pues a día de hoy salvar al Porreres actualmente y nada, pues en el fútbol intentar pues que esté bien de salud, que no tenga problemas de lesiones y que me permita jugar más años porque al final me gusta y ya sueños fuera del fútbol pues al final cuando acabe pues si puedo seguir liga al fútbol con el tema del fisioterapia y de CAFID, que es lo que he hecho, pues me gustaría. Pero bueno, si no, pues sueños de en un futuro pues tener una clínica, abrirlo, seguir dedicado y relacionado al mundo del deporte y poco más. ¿Te ves ligado al fútbol a nivel de ser entrenador o segundo entrenador o algo así? No porque ya he vivido tanto en el fútbol, he visto lo que hay, he visto cómo trabaja, por ejemplo, un fisioterapeuta, que realmente quiero estar ligado al fútbol, pero no trabajar dentro del fútbol. O sea, por ejemplo, tener una clínica que vengan jugadores que se traten, pero no ser el fisioterapeuta de un equipo. Porque me parece algo muy sacrificado, que tiene mucho mérito, que trabajan muchas horas, que no está recompensado bien económicamente y que al final preferiría trabajar por mi cuenta y que si realmente tengo muchos contactos de fútbol, que ellos vengan a trabajar o a necesitar lo que sea de mí y ya poder ayudarles. ¿Y cómo te gustaría que te recordasen, tanto como jugador como persona? Yo al final, tanto en un vestuario como la afición y toda la gente, pues como persona simplemente que me vean que soy buena persona, que me porto bien con la gente, que intento ayudar, que pues eso, que no genero problemas,
que realmente creo que es lo que hago cada día y es lo que uno quiere de uno mismo. Y luego futbolísticamente, pues que me consideren o que me hayan tenido como un buen jugador, que ha dado todo por el equipo donde ha estado. Porque al final luego puede ser mejor o peor, pero la gente con lo que se queda es con que has dado todo por el equipo, que te has dejado la vida. Y nada, pues simplemente eso, que la gente tenga un buen recuerdo de que he sido un tío que ha luchado, que ha peleado por el equipo donde ha estado y que se ha dejado la vida en el campo. Vale, y ahora ya última pregunta, si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas con los que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Pues mira, en portería pondría a Ramón Vila, que estuve con él aquí en el Baleares, ahora está en el Eldense. Y nada, la verdad que me parece un porterazo, es un chaval joven, creo que acabará llegando a primera división, la verdad, me parece de mucho nivel. Además es amigo mío y no lo pongo por ese amigo porque realmente creo que tiene el nivel. Luego, lateral derecho, pondría a Gonzalo Almenara, que estuve con él en Algeciras. La verdad que me parece un futbolista top, es verdad que se lesionaba mucho y tal, pero ahora está muy bien, ahora está en el Ceuta en segunda. Y la verdad me parece que tiene mucho nivel, muy bien y bueno, lo pongo ahí por eso. Luego de central derecho voy a poner a Mariano Gómez, que Mariano estuve con él en Algeciras. Me parece un central con unas cualidades increíbles. Ahora está en un equipo de Hungría que se llama el Ferencvárosi, creo que es. Pero bueno, está jugando Europa League y todo, o sea que central top. Central zurdo voy a poner a Lucas Hernández, que coincidí con el Atlético de Madrid en la cantera. Pero bueno, Lucas Hernández al final PSG, Champions League, ha ganado el Mundial creo también, o sea que bueno, del equipo el top número 1. De lateral izquierdo voy a poner a Sergi González, que bueno, juego en la cantera del Atlético de Madrid desde muy pequeños, desde benjamines. Él llegó al primer equipo, bueno, he hablado un poco antes de él. Llegó a jugar Europa League, Copa del Rey y nada, es un lateral la verdad que tiene muchas condiciones y bueno, muy bien. De mediocentro me tengo que poner a mí para estabilizar un poco el equipo. A lo mejor soy el que menos nivel tiene de todos, pero es el que lleva un poco las riendas. Y nada, bueno, mi trayectoria ya la habéis escuchado, o sea que poco más que decir. De interior derecho voy a poner a Pablo Torre, que bueno, de lo que hay en el equipo creo que es el de más calidad. Pues lo que he dicho antes, jugador diferencial. Yo el primer entrenamiento ya me parecía que tenía unas condiciones increíbles. Es verdad que ahora en el Mallorca pues no está teniendo pues el protagonismo lo que merecería, pero bueno, creo que al final es un jugador que tiene condiciones y que acabará siendo top. Otro interior voy a poner a Cristeto, que habla con él, he hablado de él antes, está ahora en el Salamanca, lleva ahí un montón de tiempo. Me parece un jugador que podría haber llegado más arriba, la verdad, pero bueno, ha estado ahí segunda B, ahora está en el Salamanca y en segunda red, pero bueno, el capi del equipo del Salamanca, unas condiciones increíbles, zurdo, calidad, y le pongo ahí porque me llevo muy bien con él y de verdad me parece buen jugador. Luego, extremo izquierdo voy a poner a Sam Sasua, que estuve con él aquí en el Baleares, que me parece un extremo, la verdad que diferencial, uno para uno increíble, muy bueno. Ahora creo que está en Estados Unidos, no sé si en la MLS o dónde. De extremo derecho voy a poner a un jugador que es Jorge Ortiz, también coincidí con él en el Baleares. Pues otro extremo muy rápido, muy bueno, muy habilidoso, muy buen golpeo, mucho gol. Jorge, la verdad que si se hubiese quedado en España creo que hubiese hecho buena carrera aquí de números, pero bueno, decidió irse a China, a la India, a ganar dinero, pues, pues la verdad que lo ha hecho bien. Y luego en punta voy a poner a Pedro Benito. Pedro Benito es verdad que coincidí con él en el Sanse y pues todavía era un chaval más joven, pero bueno, ya se veía en condiciones, tenía buenas cosas y ahora pues bueno, está en el Murcia, ahora está de capitán en el Murcia y también creo que es un jugador que tiene futuro, que va a llegar arriba y la verdad que mucho gol, muy rápido y nada. Este sería mi 11, seguro que se me olvida alguno. Si hay alguno que se siente ofendido por no ponerle, ya lo siento. Pero bueno, así que me recuerda ahora, pues estos son los que formarían. Pues hasta aquí el primer capítulo de la temporada 2. Muchas gracias, Alberto, por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias a vosotros. La verdad que ha sido un rato muy agradable.